Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros tenemos una Biblia en la casa y vemos la Biblia completa, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que el último libro de la Biblia, llamado Apocalipsis, lo escribe San Juan, el mismo que escribe este Evangelio, y termina con una palabra rara que está expuesta en hebreo, que dice Maranatá, que significa ven Señor Jesús. Así como empieza la Biblia por el libro llamado el Génesis, donde cuenta el origen del universo, la creación, termina el libro, es como una casi mini oración. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esa palabra, ven Señor Jesús, Maranatá, la repetían mucho los antiguos cristianos, ya de la época de los apóstoles y después, y era un tema que estaba muy presente entre ellos y muy ausente entre nosotros, que es la segunda venida de Cristo, la venida de Cristo. O sea, este mundo, no sabemos cuándo ni cómo, pero va a terminar el partido, ¿no? Se va a cerrar, va a haber un fin del mundo, pero no es un fin, una aniquilación del mundo, sino una culminación del mundo. Así como la vida de Cristo aquí en la tierra terminó en la resurrección y en la asunción, subió a los cielos, la ascensión, subió a los cielos, por así decir, volvió a tener o recibió el esplendor en su humanidad que le correspondía, la glorificación de Cristo. Así también el mundo va a tener llamémosle su restauración, la palabra es de San Pedro, su especie de resurrección. Pero bueno, vamos al texto que acabo de leer del Evangelio, que es en la última cena. Creo que conocemos más o menos el ambiente en cual se dio esa última cena, que es la despedida de Jesús, porque ya Jesús de ahí va, ¿se acuerdan ustedes? Al huerto de los olivos, allí lo toman preso, bueno, y empieza
el drama de los juicios de Cristo, la muerte, sepultura y después resurrección. Pero nos interesa, por los apóstoles, el clima que se estaba viviendo. No es simplemente una última cena, uno la ve en un cuadrito, están cenando, qué lindo, por más que haya un clima de despedida, de incertidumbre para los apóstoles. Esa última cena fue en Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan el clima que había? Los apóstoles, días antes que Jesús le dice, subo a Jerusalén. Y los apóstoles no querían ir, hasta que San Pedro, que siempre encara, toma la iniciativa, dice, bueno, vamos y muramos con él. O sea, prácticamente había un ambiente de tensión y de muerte. Por algún lado les ha llegado que habían decidido matarlo a Jesús. Estaban buscando el momento, pero ya habían decidido matarlo a Jesús. Pero no solamente habían decidido matarlo, detrás de esa decisión de matar a una persona, tiene que haber mucha rabia acumulada. Y no de una persona, sino todo un ambiente. Había todo un clima de la dirigencia de Israel que estaba decidido a esa tremenda decisión última, máxima, lo vamos a matar. Y los apóstoles sospecharían que ellas le iban a pasar muy mal, si no los mataban, pero iban a pasarla muy mal. Pero sobre todo no sabían cómo seguía esto. Uno ve las preguntas que le hacen a Jesús, es como si no entendieran bien lo que va a pasar. Y es verdad, no entendían mucho. Pero fíjense, dice en la última cena, vamos al episodio inmediatamente anterior. Hay 3 noticias o 3 hechos que acaban de ocurrir, por el cual Jesús le dice, quédense tranquilo, no se turben vuestros corazones. Primer hecho, Jesús, el lavado de los pies, recuerdan ustedes, y Cristo les da el ejemplo, etcétera, ustedes tienen que hacer lo mismo, esto es servir a los demás, bueno. Y dice que en un momento Jesús corta la conversación y dice, Jesús se turbó en su corazón. 2 veces habla la Escritura que Cristo se turbó y lloró. Una con la muerte de su amigo Lázaro, que hace poquito. Y ahora, cuando les va a anunciar algo muy doloroso, pónganse en lugar de Jesús. Uno de ustedes me va a entregar. Primera noticia que los choqueó a todos. Ni sospechaban. Tanto es así que cuando le dice eso, Pedro, que estaba distante en la mesa, le dice a San Juan, que estaba al lado de Jesús, pregúntale quién es. Pedro no se iba a quedar así nomás, pregúntale quién es. Y San Juan le pregunta, y Cristo le dice a San Juan, el que moja en el plato conmigo. Los judíos comían en un plato, ponían unas salsas, mojaban el pan, y bueno, el mismo plato, una especie de fuente, servía para los que estaban ahí cerca. Y el que estaba del otro lado era Judas. San Juan se entera que es Judas. Y Cristo le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Dice que Judas salió, y los demás apóstoles, lo cuenta San Juan, ni sospecharon a qué iba. Uno de ustedes me va a entregar. Primera, aparte del ambiente entonces tremendo de tensión que estaban viviendo y de incertidumbre, bueno, se agrega esta noticia, uno de ustedes va a ser el entregador, traidor. Ya saben que lo matan a Jesús, lo están buscando para matarlo, eso ya lo saben prácticamente. Pero que uno de ustedes, de los 12, va a ser el entregador, eso es un dato nuevo, tremendo para los apóstoles. Sobre todo por la pregunta de Pedro, ¿quién va a ser? Imagínense, cuando hay una acusación, hay un grupo, todos se hacen sospechosos. Por eso la urgencia de Pedro es saber quién es. Es tremendo pensar que puede ser cualquiera de ellos. Segundo lugar, Jesús termina de decirle eso, dice no se turbe vuestro corazón, pero antes les había dicho, apenas le anuncia la traición de Judas, les dice, bueno, yo me voy. Ya se los dije a los judíos, yo me voy, y a donde yo me voy ustedes no me pueden seguir. O sea, no solamente está ese clima de muerte, de tensión, humanamente eso nos toca muchísimo, nos sacude, sino que Jesús nos abandona.
Y a donde Él va no lo van a poder seguir. Segundo dato que para los apóstoles tiene que haber sido durísimo. Sospechan de la muerte, pero acá se los dice Jesús explícitamente. Sí, dentro de no sé cuánto, ni no sé cómo, me voy. Y significa la muerte. ¿Por qué interpretar? ¿Dónde saco que los apóstoles interpretaron me voy a qué es la muerte? Porque Pedro le dice, ¿a dónde vas, Señor? Yo te seguiré hasta la muerte. Entonces, segunda noticia que reciben, tremenda, para sumar a todo lo que están viviendo, es que Cristo los deja. ¿Qué hacen ellos solos? ¿Qué hacen solos? Llenos de debilidades, defectos. No es su tierra, en medio de una situación de tensión y de enemigos. Para colmo, cuando Pedro se le ocurre decir, no, yo te voy a seguir aunque sea a la muerte. O sea, sospechan que ese me voy es la muerte. Pedro dice, aunque tenga que morir por ti, voy a morir. Y Cristo, tercer dato tremendo para los apóstoles, Pedro, vas a morir por mí, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. O sea, si uno me va a traicionar, vos me vas a negar. Pedro es el jefe. Pedro es la seguridad de todos los demás. Es el hombre de confianza, junto con Santiago y Juan, con el que Jesús tuvo más intimidades. Le enseñó más cosas, lo tuvo más cerca. Recuerdan, no hace mucho la transfiguración estuvieron ellos. 3 noticias tremendas, entonces. Aparte de todo el clima que vivían, tenemos que ubicarnos, estas 3 noticias tremendas. O sea, acá se nos acabó todo. O sea, de los 12, uno lo va a entregar y el otro, el jefe, lo va a negar. Imagínense qué queda para los otros. Es como si yo pudiera resumir en estas palabras la situación de los apóstoles en las que nos tenemos que poner, porque, bueno, más de una vez lo ha vivido la Iglesia, o lo ha vivido alguno en particular, o en mínima dosis, de alguna manera, todos lo vivimos algún momento en la vida, o tenemos la sensación. ¿En quién nos vamos a apoyar? Cuando llegan los grandes sacudones para el mundo, y uno piensa en sacudones muy recientes, esto la verdad es que no es nada, hasta ahora es nada. Piensen en las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, el siglo pasado, hace poquito, no hace mucho. No solamente fue la Primera Guerra Mundial que intervinieron cantidad de países, fue crudelísima y duró años. Imagínense tener familiares en el frente de batalla, lo que es una guerra, ¿no? Nosotros en América no lo hemos vivido. No solamente eso, sino que estaba terminando la guerra y vino la famosa gripe española. No porque nace en España, sino que los españoles fueron los que las denunciaron. Acá se están callando, una epidemia tremenda. Murieron casi tanta gente como en la guerra. O sea, se sumó a la guerra, no solamente los mutilados de la guerra, etcétera, sino también la famosa gripe española. Los datos, más o menos, número mínimo entre 40 y 50 millones de personas, hasta hay otros datos que llegan hasta 100 millones. En otras palabras, entre 50 y 100 millones de personas murieron de gripe española. De esa gripe, una epidemia, una gripe fuerte, no habían remedios. Antes de que terminara la guerra, ¿se dan cuenta lo que es eso? Tener gente, familiares en el frente de batalla y para colmo en casa, en las mujeres, en los niños, en todos. Ahí murió Francisco y Jacinta de Fátima. Bueno, ¿saben lo que es ese sacudón para el mundo, para Europa? O sea, el mundo experimenta la inseguridad de todos los esfuerzos humanos. En la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos y otro tanto de afectados, mutilados, psicológicamente quebrados, etcétera. Aparte de todo el caos económico, que es lo mínimo, sino las familias destruidas, rencores, etcétera. No hemos vivido todo eso. Es tremendo esos momentos en cuales el mundo se da cuenta, en medio de este orgullo, que es como el pecado base de nuestro siglo XX y XXI, la soberbia, que queremos romper con Dios, no necesitamos de Dios, de golpe sentir esa inseguridad. Por eso nacieron, después de la Segunda Guerra Mundial, o en torno a la Segunda Guerra Mundial, esas llamados
filosofías, pensamientos, etcétera, pesimistas. La vida no tiene sentido, se llamó el existencialismo ateo. Nosotros vivimos, pero venimos de la nada y vamos hacia la nada, o sea, nada. No vale la pena ni vivir prácticamente. Bueno, imagínense toda la situación que tantas veces la humanidad ha vivido, y estoy citando dos entre muchas. Si estudiamos un poquito de historia, bueno, a los cristianos les quedó muy marcado porque, bueno, los cristianos vivieron, recuerden que los 300 primeros años de la vida de la Iglesia fue entre persecuciones. ¿Y qué significaba persecuciones? Dificultades, críticas, dificultades en el trabajo, en aspirar a ciertos cargos, puestos, o sea, estar un poquito segregado en la sociedad, no, pena de muerte. Ser cristiano durante los 300 primeros años tenía pena de muerte. O sea, una persona que asistía a misa, una persona que se preparaba para el bautismo, había una larga catequesis, una persona que manifestaba ser cristiano y a veces se llamaba a toda la población y se les hacía jurar o a rendir culto a los dioses. El que no quería hacerlo, obviamente era cristiano. Si no se retractaba, muerte. Habían distintas maneras de morir. De a poquito, los remeros, trabajo en las minas, o echados a los leones, o le cortaban la cabeza, los ejecutaban ahí nomás. 300 años, saquen la cuenta. Y es cuando más se expandió el cristianismo. Así que, por eso uno entiende que estaba tan viva esa frase de Jesús, que a nosotros se nos pasa desapercibido: volveré y lo llevaré conmigo. Hay un hogar y una casa de mi Padre segura. Este hogar de la tierra no hay nada seguro. Esa inseguridad humana la vivieron, pero a fondo, se puede decir, no solamente los apóstoles, sino la Iglesia de todos los primeros siglos. Era el clima y el ambiente habitual. Pero fíjense, acá hay tres cosas realmente importantes que les deja Cristo, sabiendo la situación en la cual se encontraban, lo conocían muy bien. En primer lugar, no se turbe vuestro corazón, o sea, quédense tranquilos. No es una frasecita de Cristo como diciendo, mirá, como uno dice a veces alguna frase de consolación, una persona está muy probada, ha pasado por una crisis, estoy con vos, contá conmigo. Cuando Cristo decía algo, esto es algo muy particular, que de alguna manera se ha dado a los santos, ¿no? Pero cuando Cristo decía algo, lo que él significaba con las palabras, lo que decía con la palabra lo producía en el alma. Se suelen llamar palabras eficaces. O sea, si Cristo dice, cuando se aparecía resucitado, la paz esté con ustedes, dice que el alma se llenaba de paz. O sea, producía lo que estaba significando con las palabras. Cuando le dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, quédense tranquilos. Esa frase, dicha así, leída tan fríamente, dichas por Cristo y en ese clima, tiene que haber producido una gran paz en los apóstoles. Primera cuestión importante, no es una frasecita más, es una frase de Cristo que produce lo que significa, produce lo que dice. Crean en mí, ¿en qué se basa? No solamente, sino, o sea, ténganme confianza. Como la han tenido hasta ahora, por más que van a verme, toda la pasión se viene ahora, pero no duden de mí, crean en mí. Les había anunciado la resurrección, pero se ve que no la tenía muy presente. Crean en mí. Entonces, toda la historia de la Iglesia, y esto es de la esencia del cristianismo, nos agarramos, nos apoyamos en la persona de Jesucristo. La única seguridad que hay en el mundo. No es el Fondo Monetario, no es la Organización Mundial de la Salud, no es los grandes organismos que nos cuidan, los que nos cuidan. No. El único que nos cuida en serio a través de toda la historia, y aunque avance la ciencia, avance la tecnología, fíjense hasta dónde ha avanzado la ciencia, lo que logra hoy. Y somos impotentes ante una pavada. Entonces, ¿dónde están las grandes construcciones humanas? Miren, aunque vengan 1000 años más, con un progreso exponencial de la ciencia y la tecnología, la medicina, todo lo que sea,
la fragilidad del hombre es igual. Va a ser igual o más todavía, porque es todo más tremendo hoy, ¿no? Uno dice una guerra ahora, lo que puede ser. Primera cuestión, la frase de Cristo, y no solamente le dice, crean mí, quédense tranquilos, sino yo les doy, yo les garantizo esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad que todo ser humano necesita. No está mal querer seguridades, porque es de la esencia del hombre, querer perdurar y sentirse seguro, experimentando todas las fragilidades que uno tiene por ser humano, nada más. Que dice un salmo, que el hombre sepa, o sea, que se dé cuenta que no es más que hombre. Que el hombre sepa, una frase muy simple, elemental, pero sabia, que sepa el hombre que no es más que hombre. Genial. Segundo, una frasecita también muy significativa. En la casa de mi padre hay muchas moradas, habitaciones, hay distintas traducciones. Fíjense todo lo que significa esto. Tal vez lo ha explicado incluso Jesús, acá San Juan pone lo mínimo. En la casa de mi padre, habla su padre, tal vez han recordado los apóstoles la parábola aquella del hijo pródigo, la casa del padre, hace referencia como que la casa del padre, o sea, nosotros decimos el cielo, la vida eterna, el paraíso, es como un gran hogar, es como una gran familia y un gran hogar, un barrio privado, súper grande, hay lugar para todos. Define el cielo, en otras palabras, explica el cielo, es una comparación, porque esto son comparaciones con cosas conocidas, o sea, hay lugar para todos ustedes, o sea, todos tenemos un lugar. Y fíjense, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, como diciendo, en este lugar de inseguridades, donde van a ver lo que viene ahora es tremendo para los apóstoles, para Cristo y los apóstoles y todos los cristianos, los que han seguido a Cristo, pero sin embargo hay una esperanza, hay una seguridad indestructible, porque está Dios detrás. Creen en Dios, crean en mí. Crean en Dios, crean en mí, una misma cosa. Yo soy Dios, le está diciendo, ¿no? Y más adelante, no hay tiempo de explicarlo esta vez, pero cuando dice yo estoy en el Padre está en mí, él está diciéndoles, el Padre y yo somos uno. O sea, yo soy Dios. Yo soy la segunda persona de la Trinidad, soy Dios verdadero. Está claro, pero bueno, tal vez no lo han meditado demasiado en ese momento. En la casa de mi Padre. Y yo volveré y lo llevaré. Dice, yo volveré y lo llevaré. Este es el Maranatá, ven Señor Jesús y llévanos. Es una mini oración que la decimos en la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O proclamamos tu muerte y tu resurrección hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. El tema de la vuelta de Cristo, en la segunda venida de Cristo, que es un tema que se le dedica al fin del año litúrgico, antes de empezar la preparación de la Navidad, es un tema muy significativo para la Iglesia. En el credo lo vamos a decir, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, ¿no? Esa segunda venida de Cristo, esa venida de Cristo, esa certeza de la venida de Cristo no es simplemente un paseo más, es a redondear todo, a consumar las promesas del cristiano, las promesas que tiene el cristiano. Y bueno, todos intervienen acá, se ve que estaba muy animado el ambiente, por los nervios, por los temores, por todo, una mezcla de sentimientos. Interviene Pedro, interviene Tomás, interviene Felipe y tal vez otros más. Y acá esta famosa afirmación de Cristo ante Tomás, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Cristo dice esa célebre frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense esto. El ser humano hay dos cosas que anhela, si resumimos, simplificamos y reducimos, hay dos grandes anhelos del corazón humano. Uno, conocer. Conocer. Así como San Pedro dice, ¿dónde vas? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el que te va a entregar? Todo ser humano desea conocer. De todo. Pero fíjense, están en la naturaleza del ser humano porque tenemos inteligencia. Lo primero que funciona en nosotros es la inteligencia. Después viene la voluntad. Después viene el querer. Después viene el decidir. Pero el primero es pensar.
ver. Los chicos, ¿qué es esto, mamá? ¿Por qué? ¿Para qué? Y empiezan a despertar la inteligencia. Bueno, ante ese primer anhelo del hombre que abarca desde lo más inmediato del niño, las cosas más simples y que lo rodean, hasta las cosas más altas, bueno, Jesús dice, yo soy la verdad. Pero el hombre desea, tal vez más que eso todavía, porque el conocimiento no lo hace feliz, aunque inicia, el ser humano desea perdurar y la vida con mayúscula, que es felicidad. La felicidad del hombre es la vida. Bueno, son casi sinónimos, vida y felicidad. El hombre anhela eso. Yo soy la vida. Yo soy la verdad y la vida. Bueno, pero ¿cómo llegamos a la verdad y la vida? Yo soy el camino. ¿Y el camino en qué sentido? ¿Qué significa esto, el camino? Y significa muchas cosas si lo profundizamos un poco. Lo enuncio simplemente. Él es el camino por lo que enseñó. Una persona que tiene las ideas atravesadas, malas, equivocadas, erró el camino, porque las ideas después se transforman en acciones. La gran batalla hoy son las ideas. Ideas torcidas, vidas torcidas, finales trágicos. Ideas buenas, una vida buena, un camino bueno. Yo soy el camino, ante todo, las buenas ideas, las ideas verdaderas, seguras, las que enseñó Cristo, son las únicas que son verdadero camino hacia la verdad y la vida. En primer lugar, lo que enseñó. Segundo, lo que enseñó en el orden de la conducta humana, que lo enseñó con palabras y lo enseñó con ejemplos. Por eso se encarnó, para ser un ejemplo vivo que nos mueve más los ejemplos que las definiciones o las enseñanzas. En tercer lugar, podemos decir a través de su iglesia y los sacramentos. ¿Qué es la iglesia? Esa institución, esa sociedad misteriosa fundada por Jesús, que él le puso todo, él armó todo, la dejó armada a los apóstoles, se llama la Iglesia Católica. Y le dejó no solamente algo, sino que se quedó él escondido misteriosamente. Se llaman los sacramentos. Desde que nazco, por el bautismo, a través de toda la vida, hasta que muero, por la unción de los enfermos y el viático, son acciones de Jesús, los cuales se hace camino, me ayuda o me acompaña en el camino de la vida. Podemos definir los 7 sacramentos así. Son 7 maneras distintas a través de las cuales Jesucristo nos acompaña en el camino de la vida. Se hace Él camino, en cierto sentido. Como diciendo, ¿se acuerdan los discípulos de Maús que iban caminando y Jesús caminó con ellos? Bueno, pero no es que simplemente Jesús sigue el camino nuestro, camino bueno, malo, cualquier camino que no. Él es el camino. Yo voy a decirles cuál es el camino verdadero. Es Él. A través de todo esto que yo les digo. Bueno, dejamos el comentario de cómo habla Jesús acá de su divinidad, como diciendo, tengan confianza, yo no solamente soy un buen amigo, una buena persona, una persona querible, una persona admirable, un líder natural, etcétera. Soy muchísimo más que eso, soy Dios, el Padre, yo somos una sola cosa. Yo estoy en Él y Él está en mí. O sea, más seguridad que esa. Ahí les dio todos los elementos para soportar sobradamente la que se venía. Bueno, esto me hace recordar mucho un gran santo, fue un grupito de 6 o 7, que son los que evangelizaron Canadá, los mártires jesuitas. En Canadá estaban los indios iroqueses y los hurones, eran terribles. Y cada pueblo antiguo tenía su especialidad. La especialidad de ellos, que vivían en guerra entre ellos, hurones y iroqueses, la especialidad de ambos era, cuando tomaban un prisionero del otro bando, eran las torturas. Lograban hacerlo vivir lo máximo de tiempo a esa persona, el prisionero, haciéndolo sufrir el máximo posible. Es lo más diabólico que existe. Hacerlo vivir lo máximo, entonces no lo mataban de golpe, sino que de a poquito le iban torturando para que no se les muriera, porque querían verlo sufrir. Bueno, y toda la tribu se empeñaba en eso. Ahí se metieron estos curas jesuitas, año 1600 y pico. Pero no solamente eso,
sino que para ir a vivir con los hurones tenían que remar aguas arriba, saben lo que era, un mes. Y los indios, con los jesuitas, le dijeron, queremos ir a vivir con ustedes, a enseñarles esta doctrina. Bueno, vengan. Como les llevaron muchos regalos, estaban contentos. Y los indios no eran tontos, los hacían remar a los curas. Así que remaron un mes. Estaban muertos. Llegan allá y llega el invierno. 3, 4 meses metidos en unas chozas que fabricaban ellos. Imagínense 3, 4 meses ahí. Dice que era insoportable el olor, todo. Bueno, porque afuera habían 3, 4, 6 metros de nieve y 30 grados bajo cero. Eso, o sea, todo esto. Bueno, sabían que los por ahí les escuchaban bien, algunos se convertían, los hechiceros lo complotaban contra ellos, las tribus enemigas, bueno, el clima, tuvieron 5 o 6 años y ya sabían que iba a morir, tanto así que uno de ellos escribió la ofrenda de su vida, Isaac de Brebeuf. Son 7, creo, los mártires, 6 o 7. Bueno, todos los torturaron. Uno tuvo la suerte que lo mataron de un balazo. Todos los demás los torturaron al máximo. Bueno, sabiendo esto, lo que se les esperaba, y el ambiente en que vivían, otro mundo, otra cultura atroz, ellos venían de Francia, de una vida normal, cómoda, diríamos. Bueno, y una de las frases que pone Isaac de Brebeuf, que después lo matan, es esta: aquí no tengo nada humano en lo que me pueda aferrar, solo Dios. Aquí me queda solo Dios. Impresionante esa frase del que sabía y de hecho iba a morir de la manera más atroz. Aquí me queda solo Dios. Pero es todo. Es poco, es una sola cosa, pero esa sola cosa es todo, porque Él es el camino para la verdad y para la vida eterna en el hogar de Dios nuestro Padre. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,